Primer paso, entonces, del algoritmo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que ver el gráfico lo tenemos que tener bien dibujado. Si está mal dibujado, entonces mal se va a ver la discontinuidad y va a fallar desde el principio y entonces ahí acabó todo. Entonces yo tengo que tener el gráfico de la función, del pulso, y de acuerdo al gráfico voy a ir evitando discontinuidades de esta manera. Eso o les resto dependiendo. Voy a sumar si es un ascenso, voy a restar si es otra vez. Voy a sumar si es un descenso y voy a restar si es descenso más, si es ascenso menos. Ahí está, ya, más breve. Y se presentaría el tamaño de ese ascenso o descenso. Siempre se pone sumatoria mu t menos. Y aquí se pone una fórmula que resume dónde ocurren los puntos de discontinuidad de esta clase de discontinuidad que estamos suprimiendo. La regla es poner el pivote y un múltiplo del periodo. Todo esto lo voy a explicar con un ejemplito. Y lo mismo aquí. Por cada clase o tipo de discontinuidad, una sumatoria de poner. Entonces tiene un ejercicio con dos discontinuidades y le pone una sumatoria y ahí ya empezó mal. Ya todo lo demás ya no sirve. Entonces eso tiene que saberlo muy bien. Entonces yo ya voy a especificar cómo pongo el A sub I, por qué sumatoria ya con un ejemplo concreto. Segundo paso. Se deriva y se despeja f'. Ya estoy aquí. No nos vamos a olvidar que al despejar, si es positivo, se va al otro miembro con signo negativo. Y la derivada de mu es delta. Voy a hallar la serie de Fourier de esa derivada, pero específicamente voy a hallar los coeficientes alfa y beta. Con las fórmulas estándar y usuales, no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado tal vez es que si hablo de un alfa y un beta, la función se está trabajando sobre la derivada. Bien. Hay fórmulas de comparación. Cuando yo tenga alfa y beta, aquí los voy a reemplazar y voy a despejar b sub n y a sub n ya estará terminado el proceso. El a sub 0 siempre se encuentra de la forma usual, por integración. Y estos son los 4 grandes pasos que tenemos que resolver. Aquí tengo un ejemplito. Este ejemplo funciona así. Ustedes están viendo que es un pulso continuidad. Ahí, como esto es un pulso periódico con periodo 2, entonces la única discontinuidad también es periódica y periodo 2. Miren, esta discontinuidad y todas ellas son periódicas con periodo 2. Aquí hay una única discontinuidad. Pero aquí ya hay dos discontinuidades. Porque si yo voy siempre a la función de izquierda a derecha, voy a recorrer este trayecto así. Voy a experimentar y ver que hay dos discontinuidades aquí con verde de ascenso. Y como su original es periódico con periodo 2, las discontinuidades en verde también son periódicas con periodo 2. Y las discontinuidades de descenso a lila también son periódicas con discontinuidad con color lila, ¿no? Y están apuntando hacia abajo. Entonces, como hay dos discontinuidades en este pulso, ven, hay dos sumatorias. Que aquí tengo una con 3, debo de tener. Uy, que ahora ahí hemos duplicado, creo. Sí, aquí hay varias, miren. Aquí esta función tiene, si yo voy por la parábola, esta curva en rojito es una parábola, aquí hay un descenso, ven, aquí hay un descenso, otro descenso. Entonces esta es periódica con periodo 4, tiene 3 clases de discontinuidad, por eso tiene que haber 3 sumatorias. Por eso le digo, ¿no? Si aquí tengo un número dado de sumatorias, pero ese número si aquí yo tengo un número dado de discontinuidades y eso no lo colocas en las sumatorias, ya empezaste mal. Bueno, empecemos desde donde estábamos. Estábamos aquí. Bien, en este caso hay una sola discontinuidad. Voy a recorrer este gráfico, como están viendo, siempre de izquierda a derecha. Y entonces, cuando hacemos eso, ¿dónde está la discontinuidad? No se puede ver, qué curioso. Debería de haber esto tal vez por aquí. A ver si está aquí. Aquí hay tantos de estos que al final
nos perdemos. Este creo que era, no sé, a ver, sería una gran suerte si tuviese de encontrar. No, 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 no es. Ya, a ver, viene su. Mala suerte, no encontramos. Tal vez lo hice en algún otro lugar. No puede ser. Bueno, ni modo. No puede ser. Bueno, cuando les entregue el documento, les voy a adjuntar el gráfico poniendo las señales que indiquen que esta es, aquí está, esta es, esta es, esta es la misma. Perfecto. Ah, ya, entonces esta es, muy bien. Solamente que aquí, esto tiene que ir en línea continua, discontinua, es una discontinuidad. Esta, creo, con eso. Ah, ahora sí, súper. Ahí está, así es. Perfecto, esta es mi función. Ahora bien, voy a dibujar aquí lo de los... voy a poner aquí los saltos. Aquí. Ahí me refiero cuando digo los saltos. Me refiero a lo siguiente. A ver, ¿por qué no se me queda la discontinuidad? Aquí hay discontinuidad, creo. Ahí está, pero aquí no. Dios. Entonces, esto es discontinuidad. Ya, muy bien. Entonces, yo voy yendo por la función desde la izquierda a la derecha y para ir a la otra rama tengo que subir por fuerza. Entonces, eso lo voy a dibujar con un color, digamos en rojo. Entonces, vengo por aquí, aproximadamente nomás, no tiene que ser un dibujo tan preciso. Ahí será. ¿No? Una flechita que indique que pues esto es discontinuo y la discontinuidad va yendo hacia arriba. Listo. Ahí puede ser. Una manera. Ya, igual me sirve. Ahora bien, les dije que la función es periódica con periodo 2. Entonces, esta discontinuidad, este salto, este ascenso,
también se va a repetir. Copiamos desde este punto. Bueno, pues va por aquí, aquí y así sucesivamente. Ahí está. Entonces, esta es la discontinuidad hacia arriba. Ahora bien, cuando ya veo esto, digo, ¿y cuánto subes? ¿Cuál es el ascenso? Es 2. El tamaño es 2. Entonces, copiaré el tamaño, como es 2, 1. Ahora, el concepto de pivote, cancelar. Veremos. ¿Qué es el concepto de pivote? Miren, esta discontinuidad, esta donde estoy apuntando y dibujando con mi cursor, ocurre 3, porque es la escala 1, 2, ocurre en 3, pero ocurre en 1, ocurre en -1 y ocurre en 3. Ojo que este 2 no significa que ocurra en -2, 2 significa el tamaño, ahí es distinto. Pero ahora yo quiero saber cuál es el punto de discontinuidad más cercano al origen, es el origen de coordenadas. ¿El 1 está el más cercano o el -1? Uno de los dos. El 1 o el -1. Pivote será ese que es el más cercano posible y el positivo. Aquí voy a elegir al 1. Podría elegir al -1, pero prefiero evitarme signos. Y sin otra no voy a tener alternativa, ni modo, voy a un 1 negativo. Pero en este caso, como me dan la opción de elegir o -1 o 1, elegiré 1. Entonces vamos a imprimir. Recortamos lo que necesitamos. Es la misma función, no le hemos hecho nada, solo le hemos puesto el tamaño de la discontinuidad y el pivote. Ya. Entonces, esta flechita me dice que hay un ascenso. Entonces, ¿cómo se escribe, cómo se evita una discontinuidad? Es G igual a F. Ahora voy a mi reglita, a mi algoritmo. Me dice, a ver, vas a poner el signo positivo si se trata de un descenso. Le pones el signo positivo, pero yo estoy descendiendo, estoy ascendiendo. Si es un ascenso, así estoy yendo, le voy a poner el signo negativo. En mi caso es ascenso, no te estás olvidando. Mira, es ascenso. Por eso aquí le pongo un menos. Acto seguido, ¿cuánto has subido de una rama a la otra rama? El tamaño es 2, por eso aquí viene el 2. Luego, sumatoria, mute, menos, paréntesis. Pivote, el 1. Vas un entero del periodo, esto puede indicar con periodo 2, 2n. Es todo. Esto que acabo de decirlo, verbalizarlo así, aquí está dicho. Mira, f, no, aquí. G es igual a f más menos a sub 1 más menos, más ya sabes cuándo, menos cuándo. A sub 1 mide el tamaño de la discontinuidad. Sumatoria mu t menos t sub 1 es el periodo. T sub 1 es el pivote. T sub 2 es el otro pivote. Pueden haber varias sumatorias, pueden haber muchas discontinuidades. Habrán el mismo número de sumatorias. Bien, ya estoy aquí entonces. Ya expliqué cómo fabrico esto. Ahora derivo miembro a miembro. Por esta vez voy a derivar con tanto detalle. G', F'. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, pero la derivada de mu es delta y ahí acaba. Después de haber derivado, ahora voy a despejar f', porque mi objetivo sería encontrar la serie de la f' y comparar con la serie de la f original. Y se ha de poder hacer eso. Entonces, f' se queda y menos sumatoria se va al otro miembro, con más 2 sumatoria. Entonces aquí tengo la f'. La f', entonces, esta es la a la que voy a serie de Fourier. Ahora, no vamos a olvidar que si bien me han dado la f, no me han dado su ecuación, ¿o sí? No, solo me han dicho, hay la serie de Fourier de esto. Bueno, pero yo puedo encontrar con mis técnicas de simple inspección la ecuación de esta f, aquí está escrita. Nota, dice, ¿no? F es menos 3 menos 1, desde menos 1 a 0 y de 0 a 1, t menos 1 y con periodo 2. Si uno dice, ¿dónde sacas estas fórmulas? Pues es inspección. Yo miro este segmento
me doy cuenta que forma un ángulo obtuso, la pendiente es negativa, completo aquí mi triángulo, estoy fijándome dónde cuál es la ecuación. Igualmente la ecuación de este segmentito que va de 0 a 1, completo aquí mi triangulito, cateto opuesto, cateto adyacente, corte menos 1, la ecuación la puedo dar al cachito, por simple inspección. Entrenen con este ejercicio eso de la simple inspección y lo van a lograr. Y nos dice, ¿y para qué estás encontrando la ecuación de la F? Hemos dicho líneas arriba, justo aquí, que como la G se obtiene de la F mediante traslaciones verticales, entonces son paralelas. Y si son paralelas, la G' es igual a la F'. Para eso he encontrado la F, para que luego de derivarla, ahí asigne G'. Para eso he hecho eso. Entonces ahora me quedo en mi F. Aquí está mi F. Ahora, observe, más que observe, recuerde que la derivada de G es exactamente la derivada de F. Como esta es la F, pues derivo F. Y derivar esto, por favor, todos y todas me van a decir al unísono, su derivada es menos 3. Ahí está. Y la derivada de esto es 1. Aquí está. Esa función derivada, ¿de dónde la has sacado? De derivar F. Ese resultado que es igual a G'. Por eso es G'. La F' está compuesta de una G', esta función tan bonita y sencillita, y una suma que se va a llamar de aquí en adelante tren de impulsos. Entonces esta nueva función es mucho más bonita, más fácil que la original, que esta, porque su derivada, fíjate que sencillita. Voy a tener que integrar 3 y 1, y eso es mucho más económico que integrar menos 3t menos 1 y t menos 1. Siempre ganas con la diferenciación. Bien, yo ya logré esta partecita y ahora voy a dibujar la F'. Tengo que volver a derivar, no puedo dejar de dibujar, tengo que dibujar la F'. Del gráfico voy a saber cómo integrar. Muchas veces tenemos problemas al momento de integrar, porque ya les voy a explicar en su momento el por qué, pero ya tengo que empezar a dibujar la F'. Para dibujar la F', como aquí pueden ver, la F' es exactamente igual al gráfico de G' del tren. G', pues aquí lo tienes, no hay mucho que decir. G' es una función escalonada, sencillísima. Aquí vamos a ver G'. G' dice que es así. De menos 1 a 0, en este intervalo lo estoy señalando con el cursor, tienes que dibujar menos 3. Ahí está, menos 3, la función constante menos 3, desde menos 1 a 0. Y de 0 a 1, la función 1. 1. Entonces, esta y esta otra, repito, esta y esta, la voy a hacer periódica con periodo 2. Por eso es que voy a repetir menos 1, menos 3, 1, menos 3, 1. Y a la izquierda también, 1 menos 3, 1 menos 3, 1 menos 3, así sucesivamente. Desde el gráfico en azul corresponde con G'. Pero G' no es lo único, que define a la F', en la señal. ¿Cómo se dibuja una señal? Bueno, aquí he puesto un poquito del cómo. Observe que para graficar el tren de impulsos se llama, lo voy a enfatizar, a esto se llama tren de impulsos. Lo que voy a hacer es hallar un término de esta suma para n igual a 0. Entonces, en lugar de n, pones el valor de 0 y lo que te da sería 2 delta t menos 1. Esto voy a dibujar. ¿Cómo se dibujan estas cosas? Bueno, al principio del tema, eso lo he dicho, y esa era la parte conceptual de la función delta de Dirac, que voy a retomar otra vez. Aquí está. La función delta de Dirac se escribe así, delta de t. Es una función nula, siempre es nula, cero, nunca tiene ningún sentido, excepto en el origen, en el cual tiene un valor que siempre apunta hacia arriba, por eso lo hemos puesto más infinito. Es como una flechita y se la dibuja solo en el origen. Fuera del origen es cero. Entonces es la definición conceptual. Pero aquí el origen de la señal es el cero. Ahí se origina la señal. Solo que en nuestro caso, cuando estamos estudiando el tren, me sale de esta gran suma,
cuando n es 0, un término. Este término es delta. Y mira, -1 sería el origen de la señal. Eso significa, si por un momento me olvido del 2, yo tendría delta t menos 1. Entonces, en origen, en el 1 está el origen de esta señal, y como esta señal, por definición, es infinito, ese valor multiplicado por un más 2 sigue siendo más infinito. Entonces, todas las otras señales las voy a dibujar exactamente como está y a distancia un periodo. Por tanto, el gráfico va a ser así. Fíjate, el origen de esta señal es luego del signo menos, 1. Aquí agarro al 1 donde están viendo mi cursor, aquí en este gráfico, que está el 1. En 1 yo dibujo una flecha hacia arriba. Esta flecha roja, esta primera flechita en rojo, esta flechita es rojo, se origina en 1, apunta hacia arriba y su ecuación es 2 delta t menos 1. Cualquier otra de las señales que están viendo a la derecha o a la izquierda siempre está a distancia de un periodo. Entonces cuento 1, 2, repito la flecha. 1, 2, la flecha. A la izquierda también, 1, 2, la flechita. 2, 1, 2. Sus ecuaciones cambiarían. ¿Por qué cambiarían? Por ejemplo, esta es la original. Esta origina en 1, pero su origen está 1, 2, 3. La ecuación es la misma, pero el origen es 3. Por eso debería escribir 2 delta t menos 3. Esta, por ejemplo, este es el 1. 2, 3, 4, 5. Este es su origen en 5. Su fórmula sería 2 delta t menos 5 para esta. Esta, su origen es en el menos 1. Su ecuación sería 2 delta t menos, paréntesis, menos 1, menos, menos. Y así esta y aquella, toditas las puedo definir. Muy bien, entonces ya aprendí a dibujar señales que se llaman tren de impulsos y que es muy fácil. Lo único que yo necesito es hallar el sumando que tenga que haber cuando n es 0 y chequear, dibujar esta señal en el origen de la misma. Chequear el coeficiente. En este caso he tenido suerte, entre comillas, porque el coeficiente es 2. Pero si el coeficiente hubiera sido por menos 3 o menos 1 o menos 2, ese menos invertía la flechita hacia abajo porque sería menos. ¿Nada más? Bien, entonces como ven, voy a recapitular porque esa parte es muy importante y tengo que lograr que ustedes lo entiendan muy bien. Tengo un pulso con una discontinuidad, porque voy a ir así de gradual. Después puedo aumentar 4 discontinuidades, lo que quiera, ¿no? En teoría, el método acepta todo. Cuando se tiene una discontinuidad, se estudia esa discontinuidad sabiendo con anticipación qué periodo tiene esto. Tiene periodo 2, entonces hasta la señal se repite periódicamente 2 y fíjense, hay una sola señal. Esa señal la evito con el algoritmo. Derivo, despejo. Para entender f', porque tengo que entenderla, ya que allí tengo que hallar su serie de Fourier, he de entender antes qué es la g' y luego el tren. La g' ya te dije cómo sale. Yo necesitaba la f y derivando ya tengo la g'. 1, 2, el tren. El tren, pues es esta expresión, y voy a dibujar el término central del tren, para lo cual a n le doy el valor de 0, y lo que se ve se anota, es decir, 2 delta t menos 1. Esta expresión 2 delta t menos 1 es una señal que se origina en 1 y apunta hacia arriba porque esto es más 2. Si yo dibujo una de ellas, basta esta, ya que todas las otras que están contenidas en él están a distancia de un periodo. Y se dibujan de la misma manera, con la misma magnitud, del mismo tamaño, del mismo color, si uno quiere, hasta la misma ecuación. Claro que cambiando el origen de la señal. Hasta ahí es un gran paso. De aquí en adelante, ahora lo que vamos a hacer es hallar los coeficientes de la f', de la función f', del pulso f'. Y lo hacemos con las fórmulas que nos da el algoritmo anterior, que dice. Ahora hallaremos los coeficientes de la f', los coeficientes de Fourier de la f'. Empiezo por alfa. Alfa y beta nomás voy a querer. Alfa sub n, beta sub n. Alfa definido de esta forma. Tal como ya sabías, 2 sobre t, integral de menos t medios a t medios, el menos no se ve por el tamaño. De menos t medios a t medios, f', esto es prima. Cos n omega 0t diferencial de t. Beta es igualito. Esto tengo que resolver. Yo tengo que entonces a la f', pero me di cuenta ya que la f' está compuesta de dos funciones, de dos colores, la azul y la en rojo. La azul sería la g,
y la que está en rojo sería el tren de impulsos. Son dos cosas que tienes que integrar. Empecemos por integrar la función G', en la función en azul. Entonces, aquí vamos a intentar. No nos deja, no se puede, bueno, no se puede ver. Ya, entonces aquí voy. Menos 1 a 1, porque el periodo es 2, ¿no? De menos 1 a 1, F'. Pero de menos 1 a 1, ¿qué vas a integrar? Vamos a ver el gráfico, aquí está. De menos 1 hasta 1, donde estoy yo poniendo el cursor, de menos 1 a 1, tendré que ir primero de menos 1 a 0 e integraré la función menos 3, y de 0 a 1 integraré la función 1. Aquí está, la integral de menos 1 a 0, la función menos 3, cos n omega 0 n pi t, diferencial de t, y de 0 a 1 la función 1. Como ven, integrar esto es mucho más fácil que lo anterior, que integrar la función original. Más, ahora voy al tren. Cuando integro el tren, tendría que hacer exactamente lo mismo. Es decir, aquí debía haber puesto esto. Más, en teoría, debía haber puesto así. Debería de integrar la señal. ¿Por qué me dice uno? Es que ya te he mostrado aquí que la función f' está constituida por la función en azul y las señales, la función delta de Dirac. Pero ahora yo tengo que integrar de menos 1 a 1 la señal. Y no me estoy animando mucho a hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un pequeño inconveniente. Ahora sí, venimos. El inconveniente es el siguiente. Integrar la función g, es decir, esto y esto, la g' no es ningún problema. Las señales tampoco son problema, solo que tengo que saber manejar bien el proceso de integración. La señal dice así, no sé si estará por aquí, sí está por aquí, en partes y en partes no. Vamos al teorema. Estoy subiendo para ver una propiedad de la función delta, que es la 3. Aquí está. Dice así. Cuando vayas a resolver una integral definida, una integral en intervalo AB, de la función delta t menos t sub 0, donde t sub 0 es el origen de la señal, y una función continua, que en mi caso es la función seno, ¿cómo lo harás? Simplemente tienes que saber que t sub 0, el origen de la señal, tiene que ser un punto interior del intervalo AB. Tiene que ser antes que B y después de A. No tiene que ser ni igual a A y menos igual a B. Por eso es intervalo abierto. Esta es la forma en la cual tenemos que utilizar el teorema. Así él responde. Y eso lo hemos dicho aquí. Cuando estamos resolviendo el coeficiente, aquí, yo nomás te lo he puesto, ¿no? De menos 1 a 1 tengo que poner la señal. Ahora me voy a fijar qué es lo que ha sucedido en el gráfico. Pero miren, en menos 1 hay una señal. Y en 1 también. Y no se puede permitir eso. Porque el teorema nos dice, el origen de la señal tiene que ser antes que A y después que B. Entre A y entre B. No puede igualar con A y no puede igualar con B. En resumen de cuentas, la señal no tiene que estar en los extremos de integración. Mi intervalo de integración es menos 1, 1. No se va a permitir entre menos 1 y 1. Porque el teorema así no funciona. El teorema funciona cuando el origen de la señal es interior al intervalo de integración. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Se tiene que mover un poquito el intervalo de integración de la siguiente forma. Vamos a decir, control copio y pego. Voy a repetir todo lo que está aquí otra vez. Integral de 0 a 1, de 1 cos, y ahí sí, la integral que va de menos 1 a 1, le voy a integrar de menos 1 más a 1 más a, f' cos, ta, 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 ta. Y ahora bien, ¿cuánto sería a? ¿Y qué sería el menos 1 más a y 1 más a? Sería esto. Que en este momento estoy yo integrando desde menos 1 hasta 1. Si este intervalo yo le sumo un valor, todo el intervalo lo desplazo a la derecha un poquito. ¿Cuánto? Depende de cuánto le sumes.
sea, aquí lo ideal va a ser, según él, basta que mueves una unidad a la derecha. Si este intervalo lo movemos una unidad a la derecha, todo mejora. Se los muestro eso en el AutoCAD. Aquí estamos. A ver, voy a marcar esto con oscuro. ¿Qué color usaré? Negro. Y voy a poner aquí mi intervalo de integración. Voy a integrar de menos t medios a t medios. Como el periodo es 2, debo integrar de este menos 1 a 1. Ahí está. En ese intervalo estoy integrando de menos 1 a 1. En este intervalito. Para que se vea un poquito mejor. Y por último, copiamos y lo muevo un poquitín. Ahí será, ya está. De lejos se va a ver bien marcadito. Ahí está entonces. Estoy integrando, reitero, de menos 1 a 1. Y de menos 1, ¿dónde estoy? Aquí, ¿por qué? ¿Qué es esto? No, 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 no. Está muy mal. No es eso lo que quiero. Esto era, ¿no? Esto era. Sí, esto es. Ahí, aquí vamos a traerle eso. A ver. De este modo. Vamos a mover un poquito entonces. Lo desplazaremos. Ahí que quede. Menos 1. Listo. Hacemos un poquito más. Así es. Ahí está. Entonces, estoy integrando de menos 1 a 1. Un poquito más no se puede, ¿acaso? Casi. Bueno, ya. Ya, yo voy a integrar entre menos 1 a 1. Cuando yo voy a integrar de menos 1 a 1, en primer lugar integraré la función en azul. Por eso voy de menos 1 a 0, integrando menos 3, y de 0 a 1, integrando la función 1. Y ya estoy contento. Pero ahí estoy resolviendo la integral de la función g', que es fácil. Ahora me voy a las señales, porque la señal central de impulsos también es una función componente de la f'. Señales. Por eso aquí le he puesto, debo integrar las señales. ¿Dónde puse eso? Aquí. Estoy integrando las señales, la señal, o señales, no sé. Ya, ok. Pero para integrar las señales, integrar la función delta, ya sabes por el teorema anterior que no puedo permitir que hayan señales en los extremos de menos 1, 1. ¿Qué haré entonces? Desplazar esto un poquito a la derecha. ¿Cuánto es un poquito? Es una buena pregunta. Ahorita mismo vamos a saber qué es ese poquito. Entonces moveré este y aquel. Hay que mover con tal, ay, se perdió, no, creo que no. A ver, salir. Sí, creo que se ha perdido. Bueno, vamos otra vez. Entonces, ahorita, un poquito más será, pues no hay otra. Ahí andará. En este momento, entonces, estoy con dos señales en los extremos de integración. Todo este intervalo lo voy a mover un poquito a la derecha o a la izquierda también. Nunca hemos movido a la izquierda, pero en teoría se admite hacer eso. Entonces, ahí va. Desplazo este intervalo. Miren cuánto. Lo necesario.
De manera que cuando el nuevo intervalo aparezca, puede ser ahí, aquí, aquí, donde tú quieras. Tienes que moverlo. Pero ponlo en un lugar donde no hayan señales en los extremos de integración. Por eso, originalmente, de -1 a 1, yo dije, basta que movamos un poquito a la derecha, por decir, un medio, y ahí llegaría. Pero él dice, no, mejor es mover una unidad, y llegaría hasta aquí. Entonces ahí nos conviene, justo en este, y como lo están viendo. Ahí nos conviene integrar. Estando en este intervalo de integración, el 0 es el límite izquierdo de integración y el 1 es el límite derecho. Y si te fijas, ni en 0 ni en 1 aparece señal. Entonces hemos hecho una buena elección trasladando el intervalo de integración de -1 a 1 al 0 a 1. Hay que trasladar. Y si tú te preguntas y dices, ¿qué me faculta para hacer eso? Pues hay un teorema que creo que está aquí. Este es el teorema. Ese es el teorema creo que es el primer teorema de funciones periódicas, tema 1, que dice, la integral de menos t medios a t medios es exactamente igual a la integral de menos t medios a t medios sumándole a. ¿Cuánto a es a? A es un número real y le puedes dar el valor que quieras. Si a vale un medio, lo sumo un medio a la derecha. Si 1, le sumo una unidad a la derecha. Hagas lo que hagas, te tienes que asegurar que después de haber trasladado el nuevo intervalo de división menos t medios más a, tienes que asegurarte que ni en el nuevo intervalo, ni en el nuevo extremo izquierdo del intervalo y en el extremo derecho el mismo, no pueden haber señales. Si no, estarías en lo mismo, no habrías avanzado nada. Bueno, entonces. Qué curioso, aquí ha faltado un poquito de segmento. No, tenía que ser este. Ahí será. Ahí está, ahora sí. Entonces voy a integrar en este nuevo intervalo. Ahí estoy haciendo mis cuentas. Bueno, entonces voy a capturar otra vez esto. Y ahí estoy detallando el intervalo. ¿Cómo se ha movido a la derecha? Porque si ese más A, ese A fuese negativo, el intervalo sería a la izquierda. Pero daría lo mismo. Entonces imprimo esto. Copiamos. Aquí estaba integrando, pero me he dado cuenta de que no me conviene. Entonces necesito mover el intervalo de integración para que ahora ya esté en moción para la señal, pero. Ahora, si tú quieres, ya que hemos movido el intervalo ahí, integraremos la función azul. Es lo mismo. Funciona esto para cualquier periódica. La G' es periódica. El tren de impulsos es periódico. Si tú desplazas el intervalo de integración, igual sirve. Igual es el número es el mismo, el coeficiente. Entonces, sin embargo, la original iba de -1 a 1. Esa no la estamos tocando. Va nomás de -1 a 1. No nos molesta ni nos preocupa la G'. Pero la otra señal sí. Por eso la estoy moviendo con A igual a 1. En resumen de cuentas, entonces, para que se entienda completamente esto, el coeficiente alfa, así lo estoy teniendo. Alfa sería esta integral. Esta integral. Y esta otra, esta última. En la cual a le hemos dado el valor de 1, por tanto esta cuenta ha sido 0 y 1 más 1 esta ha sido 2. Fíjense cómo para la señal, aquí voy a poner la señal, ahora, cuando tú llegas a nuevo intervalo de integración, el que has obtenido de menos, yo vi mal, de 0 a 2 había sido, entonces arreglamos rápidamente, ahí está de 0 a 2, ¿sabes? Yo vi mal. Cuando integro de 0 a 2 la señal, leo en ese intervalo nuevo de integración de 0 a 2 qué señal cae. Si pueden caer una o dos las señales que hayan en ese nuevo intervalo, leyendo. Esta señal tiene la ecuación 2 delta t menos 1. Eso voy a integrar. Entonces vengo aquí y digo,
¿Dónde estás? Ahora sí. Aquí. Y ahora vas a poner esto, vas a poner la señal. Copio y pego. Ahí está. Esto es, esta es la integración para la función g' y esta es la integración para la señal. Creo que puedo abundar en detalles. ¿Qué le pongo aquí? Le pondré la integral de la g'. Es decir, no, pondré así. Control copio. Aquí le pongo G', sí, G'. Entonces, G' de t. Ahí está. Esta primera cuenta es para lo que he de hablar como la integral de G'. Y esta otra, ¿qué va a ser? Esta es para la señal. La señal o las señales dependerán del caso. En este caso podemos tener que trasladar el intervalo, ya no es de -1 a 1, porque en -1 y en 1 hay señal, he tenido que mover al nuevo intervalo 0,2, porque hay un teorema que me faculta, que me dice, puedes mover tus intervalos de integración. Ahí está. Eso es lo que se está. Para la G' no hay ningún problema. Lo que me sale, yo lo integro. Pero para la señal, tengo que ver. A veces tengo suerte y mi señal no me perjudica porque no aparece en ninguno de los extremos de integración, ni en el izquierdo ni en el derecho. Pero en otros casos, como en este, en ambos extremos cae la señal, tanto en -1 como en 1, un desastre completo. Pero por moverlo un poquito a la derecha, y ese poquito siendo 1, llego a un intervalo donde pues todo me parece muy bien, y por eso es que tengo que modificar de esta forma cuando yo chequee mis señales. Lo demás es automático literalmente, es cuentas nomás. Y aquí hago un poquito de énfasis, digo, ¿dónde se usó este hecho? La integral de a, b, de g, de delta prima menos t sub 0, el origen de la señal. G es g en t sub 0. Sí y solamente sí, fíjate, t sub 0, el origen de la señal, está entre b y entre a. No es igual a b, no es igual a, está entre t sub 0. Si t sub 0 coincide con uno de los dos, con a o con b o con ambos, entonces tenemos que usar esto, que es un desplazamiento de integración, para buscar eso, que el origen de la señal no sea A, no sea B, no sea el límite inferior de integración y tampoco el límite superior de integración. Eso es lo que se hace. Después de haber comprendido esto, de que tenemos que hacer este movimiento, aunque no nos guste, porque si no lo hacemos, el coeficiente que sale estaría mal. Cuando quisiéramos graficar con el científico o con cualquier programa, no va a salir el pulso original. ¿Qué hemos hecho? Simplemente está mal, así nomás. ¿Es cara o cruz? No es que, no, está bien o está mal, así nomás. Entonces sigo ahora. Y ahora hago mis cuentas. En limpio sí queda, ¿no? Así está quedando en limpio. Bueno, integral del coseno, ¿quién no sabe? La integral del coseno, 1 sobre a seno. El signo queda. 1 sobre a seno. Los límites de -0, de 0 a 1. Ahora sí, ¿cómo hemos dicho que se hace este tipo de cuentas? Aquí así está mencionado. Cuando tú tengas delta t menos t sub g de t de dt, por favor pon la función continua evaluada en el origen de la señal, g de t sub 0. O sea, calcular una en la cual aparezca la función delta es un simple reemplazo tan elemental que por eso les decía, es una función tan importante y al mismo tiempo tan misteriosa que semejante cuenta reduce a una simple reemplacito, nada más eso. Pero tienes que asegurarte que para hacer esto, el origen de la señal tiene que estar entre A y B. No puede ser igual a B, no puede ser igual a A. Como yo me aseguré moviendo el intervalo de integración de esta forma, el origen de la señal 1 está entre 0 y t. Entonces, el resultado de esta cuenta simplemente es tomar la función continua seno y evaluarla en el origen de la señal.
En lugar de t, reemplaza 1, por favor. Ahí está. Esto es esto. Nada más. Bueno, aquí voy a tener que reemplazar el límite superior menos el límite inferior y me está quedando esto. Lo mismo aquí, reemplazo el límite superior menos el límite inferior, me queda este otro. Esto. Y luego me sale seno de npi. Y si sí me acuerdo que el seno de un múltiplo entero de pi es 0, se anula a 0. No siempre se ha de anular, pero si fuese el caso, el álgebra sigue como es. Hago aquí cuentas, sumo, y etcétera, y de que el coeficiente beta ya está listo. Acá no estaba haciendo alfa acaso. Bueno, es muy parecido, yo me he bajado pero mucho por aquí. Pero es mi proceso, sí, aquí estaba. Exactamente el mismo es, pero es coseno, coseno, coseno. Yo aquí ahorita he comentado, cuando sería seno, seno, seno. O sea, el mismo proceso. Se descompone de menos 1 a 0 y de 0 a 1 para la función g', y para la señal se desplaza de 0 a 2, no importa si es con la función seno o si es con la función coseno. Se integra, como has visto, se hacen los cálculos. Ahora, fíjate aquí, esto ya no se anuló, porque el coseno de npi es menos 1 a la n por 2. Se simplifica todo y ya está, ya tengo los dos coeficientes. Tengo alfa y tengo beta, los dos. Esta es la parte más importante del método, porque lo que sigue a continuación son las fórmulas de comparación. Estas son las fórmulas de comparación. Entonces, en lugar de alfa voy a poner el que aquí arriba encontré, y en lugar de beta el que acabo de encontrar. Ahí está, hemos reemplazado. B sub n, B sub n, A sub n opuesto, A sub n opuesto, n, n, y omega 0 sería, como esta es una función de periodo 2, entonces sería pi. Aquí está. Se despeja B sub n aquí, se despeja A sub n aquí, y ya tengo los coeficientes de la función original. Y ahí está. Ahora, finalmente, el último pasito. El A sub 0 nomás se encuentra integrando la original. Integras y me sale 0. Entonces, 0 es una coincidencia, no tiene por qué siempre salir 0. Y entonces aquí escribo la serie de Fourier. Mira cuánto me ha costado. Ahora vamos a ver lo más chiquitito para que uno vea. ¿Dónde empezamos? Aquí. Dada esta función, esta de acá, voy a nomás aumentar, si no, no quiero que se vea tampoco tan pequeño, ¿no? Esta función. Suprimo discontinuidades. No me cuesta nada, tengo que observar si es ascenso, descenso, dónde ocurre, etc. Pivote, ya. Derivo y despejo. Entonces, esto nunca más lo voy a hacer, porque lo ideal es derivar y despejar y saltarnos hasta aquí. Perfecto. En segundo lugar, si tengo la f, enhorabuena. Si no, yo lo hago, lo calculo y después derivo, y su derivada sería g'. G'. Ahora dibujo tanto G', lo que está en azul, como las señales. Y me pongo a integrar de menos 1 a 1. No me preocupo en lo más mínimo por la G', porque la G' integra donde quiera. Integro nomás entonces la G' aquí, pero me fijo con más cuidado que la señal, que cuando integro el tren de impulsos, tengo la suerte que en menos 1 hay señal y en 1 hay señal. No puedo aplicar mi teorema 3. El teorema 3 se aplica cuando el origen es interior al intervalo de integración. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El intervalo menos 1, 1 lo voy a mover a la derecha, desde 1 hasta 2. En ese nuevo intervalo leo la señal que tenga que haber. Aquí. Ahí está. Y luego integro. Me sale un alfa y me sale un beta. Comparo, despejo A, despejo B, ya tengo mis coeficientes de la original. A sub 0 como es usual, tengo mi serie. La pregunta es, ¿ahora esto será que si lo grafico me sale igualito que esto? Si sí, el proceso anterior estará validado por demás, ¿no? Pero si no, es que hay algún error algebraico que es solo mío. Control copio y ahora vamos a dibujar para que todo el mundo vea que ha quedado. En primer lugar, ustedes ya saben que a ella no le gusta que le ponga ningún paréntesis que no sea redondo. No de sumar al infinito.
Entonces vamos a poner 200 o más, a ver si no es mucho. Grabaré antes de que se cuelgue y grafico. Te digo dónde está mi graficador, aquí está. Plot. Recuerden cómo era la función. La original es esta. De -1 a 2. Ok. ¿Qué me ha salido pues? A ver dónde está. Aquí está. Es lo mismo, ¿no? Es la misma. Vamos a arreglar un poquito los ejes. No está mal esto de -1 a 2. 1.5 para que me permita ver un poquito más así. Y por aquí creo que hay que aumentar el número de puntos. No, no es aquí. Es en item plot. Aquí pondremos 300 puntos. O sea, más finito. Vale. Este es un método muy bueno porque ven, se simplifica mucho el cálculo. Ahí está la función. Para que no me haga y no esté calculando esto todo el tiempo y ya. Le voy a sacar una fotito. En lo sucesivo la foto va a quedar. Control copio. Control V. Esta ya no va. Esta sí, menos. Se ha salido. Se ha salido, está bien. Entonces, ¿cuál es la idea, la filosofía del método? Este método lo que hace es, yo tengo una función que es esta. Esta, no es esta. Bueno, sí, esta es mi función. Si yo integro esta función, tendría que decir, a ver, es par, no, impar, menos. Media onda, no. Y no es nada, si no era desde el principio, no era par, pues menos va a ser cuarto de onda par, impar, no es nada. Ninguna de mis simetrías me sirve para intentar resolver hallar la serie de Fourier de esta función, porque la estoy viendo nomás un poquito pesadita, no está tan bonita, no está tan simple. Bueno, esta función se compone de cuatro expresiones, ¿no? Como este segmento tiene una forma A, por decir AT más B, y esta una CT más D, serían cuatro coeficientes. Yo tengo que calcular A sub 0, A sub n y B sub n. Por coeficiente tengo que hacer cuatro cuentas. En 12 cálculos tendría que hacer. Bueno, 12 cálculos. Entonces, ¿qué hacemos? Por un momento nos vamos a olvidar de esta F y lo que voy a hacer es chequear a la F'. Me voy a saltar todos esos pasos y ahí está. Ahorita me fijo en esta es la F'. Lo original es esta es la F. Pero por un momento me voy a olvidar de la F y me voy a ir directamente a la F'. ¿Cómo se llega aquí? Y por aquí así va a ir de cómo. Ya uno va a ver con calmita. Esta es la F' y me parece que es mucho más facilita que la F original. Hallo la serie de Fourier de la F'. Exactamente hallo el coeficiente alfa sub n y beta sub n. Con todos los cuidados que corresponda tratar con las señales, ya que se exige que para el buen uso del teorema 3, el cálculo de una integral de la función delta y su origen, el origen tiene que estar garantizado que esté entre A y B. Si coincide con B o coincide con A o con ambos, tengo que mover el intervalo a un nuevo intervalo en virtud del teorema, de manera que en el nuevo intervalo ya no pase eso y el origen de la señal esté entre los dos extremos. Dicho y hecho, el resultado de la integral nomás es la función evaluada en el origen de la señal. Y eso es lo que aquí se ha hecho para esta cuenta. Y miren, estos cálculos teníamos que hacer, ¿cuántos hemos dicho? Cuatro cuentas con A sub n y B sub n. ¿Y aquí cuántas hice? Una, dos, tres cuentas. De hecho, dos cuentas, porque este es un reemplazo, no es reemplazado. En cambio, estas son, pues, yo tenía que haber hecho cuatro. Entonces, y además, muy facilitas. Entonces ya encuentro mi alfa, lo de comparación, despejo, ahí está mi A sub n, B sub n, y A sub 0 como siempre, y ahí está la serie de Fourier.
Puede parecer largo por dos razones. Yo hago todo el procedimiento como no se puede, no se debería detallar en ingeniero. Yo soy así, yo estoy detallado. Todos los pasos. Hasta he dibujado el nuevo intervalo, sabiendo que el intervalo era de menos 1, 1, ahora lo estoy poniendo al 0, 2, ya. Pero eso se hace solo para la señal, pero si quieres lo puedes utilizar para la G', sabe lo mismo. He dibujado el tren, como ha sido, está aquí dicho, en lo sucesiva, ya lo voy a mencionar verbalmente y voy a dibujar, ya no voy a poner tanto de... los cálculos siguen nomás, como tienen que seguir. Estoy enfatizando tanto que seguro muchos ya me han entendido. Hago el cálculo. Comparo y listo. Con la práctica, estos pasos que son un poquito largos, se van... Pero la práctica es la clave aquí. Eso vamos a hacerlo el jueves. Hasta aquí creo que ha sido una tangible y muy buena introducción, porque el jueves ya va a ser ya aplicar, vamos a ver, en otros casos y la práctica, hacerlo más rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algún detalle? ¿No hay preguntas? Y que lo del desplazamiento Bueno, solo se da cuando no está entre el intervalo, ¿no? lo del desplazamiento se hace cuando hay señal en los extremos de integración. Por ejemplo, ojo aquí abajo, en el ejercicio que sigue eh, ¿dónde está el ejercicio que sigue? Este es el ejercicio que sigue. Este. Voy a directamente irme a la F'. Aquí está la F'. Mira, esta es una ecuación periódica con periodo 2. Otra vez me pasa lo mismo. Mira qué mala suerte tuve. En menos 1 hay señal. En 1 también. No puedo permitir que eso pase. ¿Qué tengo que hacer? El intervalo menos 1, 1 lo voy a mover a la derecha. Una unidad no me conviene, porque una unidad empezaría en 0 y terminaría en 2. Pero fíjate, en 0 hay señal hacia abajo, en 2 también. Entonces no puedes mover una unidad. ¿Cuánto has de mover? Un poquito. ¿Qué es ese poquito? En este caso es un medio. Si le mueves un medio, empiezas en menos un medio y terminas en 3 medios. Te fijas que en menos un medio no hay señal, en 3 medios tampoco es una buena elección. Ahora, en el nuevo intervalo, para las señales de menos un medio a 3 medios, ¿qué señales yo veo? Esta en rojo y esta en azul. Y esas dos las integro. El subsiguiente ejercicio. Eh, creo que no hay ejercicio. Parece que no he detallado tan bonito y con tanto esmero, pero ya lo voy a hacer con un toque. Pero la clave es esa de que yo tengo que mover el nuevo intervalo si es que tengo la mala suerte de que mi señal cae en los extremos originales de integración. Lo muevo un poquito. Ya sabes, ese poquito es sumarle al intervalo menos de medios a medios unidades. ¿Cuánto es A? Tú lo eliges. Con tal de que el nuevo intervalo ya deje de tener señales en los extremos. A igual a 1 era en el anterior caso, aquí es un medio. Casi siempre le pongo un medio, pero si puedo ponerle un número entero, lo voy a hacer de manera que sea más fácil anotar el intervalo, anotar los límites de integración. Pero ven, hay un procedimiento que tengo que ahora empezar yo literalmente a adquirirlo, 1, 2, a ser diestro en cómo se hace el proceso y ejercitar todo lo que pueda al extremo, de manera que yo ya sepa en cada caso cómo proceder y después digo, pues sencillísimo. Y además es tan sencillo que cuando yo aplico esto a funciones más o menos complicadas, como van a ver luego, como parábola continua, terrible ejercicio, con esto se hace en dos cuentitas. Bueno, está grabado con 4 de octubre y más tarde se los mando al final de mi tercera clase el documento y los estoy esperando el jueves. Hasta luego, entonces, jóvenes y señoritas, que estén muy bien. Hasta luego, hija. Hasta luego, hija. Hasta luego.